¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy intentaré darle una explicación biológica y fisiológica lo más realista posible a una de las criaturas de ficción más emblemáticas en la historia del cine, La Cosa o The Thing, el icónico antagonista de la película homónima dirigida por John Carpenter, que ha influenciado a muchos otros monstruos de obras de terror y que a su vez se inspira en las criaturas alienígenas de la novela Who Goes There, escrita por John W. Campbell en 1938. Pero primero, pongámonos en contexto. Volviendo a lo nuestro, la cosa es una entidad de orígenes extraterrestres que puede cambiar de forma a voluntad y que por tanto no posee una anatomía definida. Sin embargo, es capaz de asimilar a otros seres vivos para adoptar sus características físicas, psicológicas e intelectuales casi a la perfección. Este organismo llegó a nuestro planeta hace aproximadamente 100.000 años, cuando se estrelló con la nave espacial en la que venía en el continente antártico. Aquí esta entidad quedaría literalmente congelada en el tiempo hasta el año 1982, cuando sería descubierta por el personal de un puesto de investigación noruego, quienes fascinados por el descubrimiento terminarían por liberar al espécimen. En tan solo cuestión de días, la cosa eliminó no a uno, sino a dos puestos de investigación distintos junto a casi todo su personal, una hazaña impresionante si consideramos que logró hacerlo en las duras condiciones del invierno antártico. La cosa no solo es capaz de copiar y asimilar, sino que también puede engañar y disimular, lo que sugiere que el proceso de asimilación deja intactas o es capaz de recrear las sinapsis neuronales que componen los recuerdos y las personalidades de sus víctimas. Y más allá de esto, y quizás lo más peligroso, es que la cosa puede crear y construir máquinas complejas haciendo uso de los conocimientos de quien haya absorbido. Algo que se hace especialmente peligroso si tenemos en cuenta que al llegar desde el espacio exterior, con toda seguridad ha asimilado por lo menos a una especie tecnológicamente muy superior a la nuestra, con conocimientos que sin dudas se escapan de nuestra comprensión. Creo que todos sabemos muy bien cuáles son las capacidades de esta entidad, sin embargo lo que no queda muy claro es cuál es su verdadera naturaleza, qué es exactamente la cosa, un virus o un organismo celular. Y lo cierto es que los diversos medios de esta franquicia se han llegado a referir a la cosa con ambos términos. En los cómics y en el videojuego la cosa es tratada como un virus que modifica radicalmente a sus víctimas y que se transmite a través del más ligero contacto, mientras que en las películas, al revisar su tejido bajo el microscopio, es claramente un ente celular que imita y asimila a otras células. Esto es confuso, aunque en cierta forma tiene sentido debido a cómo se comporta este organismo con características mixtas, tanto virales como celulares. Por una parte, los virus son entes no vivos, no tienen células, pero dependen de la maquinaria biológica de una para replicarse y perpetuarse. Los virus se parecen a la cosa en el sentido de que pueden provocar cambios genéticos en las células a las que infectan. Pueden insertarles su ADN en el núcleo y obligarlas a adoptar cambios funcionales y morfológicos para servir a sus propios fines. O sea, los virus tienen capacidades transformantes, semejante a lo que puede hacer la cosa con otros seres vivos. Sin embargo, la cosa posee habilidades muy por fuera de lo que un virus puede hacer. Este organismo es capaz de cambiar de forma rápidamente, crear nuevas extremidades y replicar órganos idénticos no solo a los del ser vivo que intenta copiar, sino también de otros que ya ha copiado en el pasado. La cosa puede de alguna forma guardar información genética de entes asimilados anteriormente. Un virus no puede hacer esto por cuanto, a diferencia de una célula, no tiene organelas especializadas en guardar la información genética y modular su expresión, lo que sería el núcleo en las células eucariotas o el nucleoide en las células procariotas como las bacterias. Un virus solo inserta sus genes y deja que estos se ejecuten como un programa sobre el que realmente no tiene ningún control. Nuestras células, en cambio, pueden activar o desactivar distintas regiones de su ADN en función de señales enviadas por el ambiente o por otras células para así adaptarse rápidamente y cambiar su forma y su comportamiento. Un buen ejemplo de esto en nuestro propio cuerpo son los monocitos, células defensivas relativamente inactivas que flotan en la sangre y que ante una señal química se transforman rápidamente en macrófagos tisulares, células especializadas en comer o fagocitar amenazas y detritos. Otra característica que asemeja a la cosa con las bacterias es la capacidad de separarse en partes menores, que a su vez se convierten en organismos independientes y autosuficientes. Más que tener tejidos definidos y especializados, la cosa parece estar compuesta por una colonia de células que colaboran y se reúnen de ser necesario, pero que pueden desasociarse y separarse cuando lo necesiten o cuando se vean obligadas. Esta es una característica bastante similar a los clones y biofilmes que forman las bacterias. Las bacterias son seres unicelulares, por lo que normalmente las vemos como organismos que viven independientemente los unos de los otros sin colaborar entre sí, a diferencia de la vida multicelular, donde las células individuales se organizan en tejidos, órganos y sistemas que dan lugar, por ejemplo, a los animales y a las plantas. Sin embargo, esto está lejos de ser la realidad.
Bajo determinadas condiciones, las bacterias pueden organizarse en consorcios, cúmulos de microorganismos que cooperan y se dividen en distintas tareas para asegurar la supervivencia del grupo. Estos consorcios se comunican entre sí mediante un sistema llamado percepción de quórum, que mediante señales químicas y de autoinducción permiten la coordinación de comportamientos tan básicos como la división celular, la transferencia de genes y la producción de diversas sustancias. Todo un ejemplo de comportamiento multicelular finamente coordinado en organismos que son perfectamente capaces de vivir por separado. Y dicho sea de paso, estos consorcios incluso pueden estar compuestos de varias especies, no solo de bacterias, sino también de hongos y otros organismos unicelulares. Esta idea, llevada a varios órdenes de magnitud más altos, es lo que pueden hacer las células de la cosa: agruparse en un organismo muy complejo o separarse en entes relativamente sencillos según sea necesario, probablemente organizándose mediante un sistema similar a la percepción de quórum. Y por cierto, si te gusta esta clase de contenido con explicaciones científicas de seres de ficción, suscríbete y pásate por mis videos anteriores. En resumen, la cosa es demasiado compleja para ser un virus, pero al mismo tiempo es capaz de tomar el control de una célula tal como si fuera uno, y por otra parte, comparte ciertas características con los organismos celulares, en particular con las bacterias. Se encuentra quizás en un punto medio. Es un ser que no se puede enmarcar en las definiciones terrestres que conocemos y con todo el sentido del mundo porque no es de este planeta. Sin embargo, sí que hay un tipo de entidades con las que se pueden establecer paralelismos interesantes: los endosimbiontes. Un endosimbionte es un organismo que habita dentro de una célula y que le otorga ciertas capacidades especiales a su hospedador. Hay endosimbiontes que son entes celulares perfectamente definidos, sin embargo hay otros que son más difíciles de clasificar, y entre ellos los más conocidos de todos son las mitocondrias. ¿Qué tienen que ver las mitocondrias con la cosa? Pues permítanme elaborar. Recordemos que las mitocondrias son las organelas en las que se lleva a cabo la respiración celular. Son la parte de nuestras células que usa el oxígeno para producir energía en la forma de ATP, adenosintrifosfato. Este proceso es lo que llamamos metabolismo aeróbico, porque usa aire, o mejor dicho, oxígeno, y es hasta 16 veces más eficiente que el metabolismo anaeróbico, que no usa oxígeno. Sin embargo, en el pasado las mitocondrias eran bacterias de vida libre que o fueron fagocitadas o incluso que intentaron infectar a una célula dentro de la cual consiguieron sobrevivir, reproduciéndose y transmitiéndose a la descendencia de dicha célula. Con el paso de las generaciones, lo que quizás fue un intento de infección se fue convirtiendo en una relación mutualista. Las protomitocondrias pasaron de ser organismos de vida libre a vivir protegidas en el ambiente controlado de la célula, dedicándose a producir la energía necesaria para el mantenimiento de ambos seres vivos. La mitocondria obtuvo protección y estabilidad, y la célula energía, ATP, en una cantidad mucho mayor a la que podrían obtener otras células competidoras sin un endosimbionte similar. Y quizás es por esta razón que prácticamente no existen células eucariontes que no tengan mitocondrias. Gracias a su endosimbionte, estas fueron capaces de desplazar o de extinguir por competencia a otras células sin esta ventaja hace miles de millones de años, cuando la vida aún era exclusivamente unicelular. También está el detalle de que el oxígeno es venenoso para los organismos que no pueden utilizarlo, y el hecho de que la atmósfera terrestre en el pasado tenía mucho más de este gas hacían de las mitocondrias grandes aliadas para una célula. El oxígeno dejó de ser un veneno para convertirse en combustible, o mejor dicho, en un comburente. Las mitocondrias de hecho han sido relacionadas filogenéticamente con las ricketsias, un género de bacterias que solo pueden vivir en el interior de una célula, lo que nos permite imaginarnos cómo se originaron estas organelas, como bacterias parasitarias intracelulares en un primer momento. Las ricketsias poseen proteína a proteína del mismo sistema que lleva a cabo la respiración celular en nuestras mitocondrias, y estas bacterias, por cierto, son el agente causal del tifus, una enfermedad transmitida por los piojos y las pulgas. Volviendo a la cosa, mi teoría es que este ser funciona a través de un endosimbionte, que en lugar de servir para producir energía como las mitocondrias, le permite a la célula hospedadora absorber, organizar y expresar el material genético de otros seres vivientes. De esta forma, la cosa sería capaz tanto de transformar otras células sanas al transferirles su endosimbionte, como de comportarse como una célula humana completamente normal. Solo tiene que suprimir y expresar los genes adecuados para llevar a cabo este mimetismo. Por otra parte, un número suficientemente alto de células que porten el endosimbionte de la cosa pueden asociarse para adoptar la forma de un organismo asimilado, algo similar al consorcio bacteriano que describimos anteriormente, pero mucho más complejo e imitando a la perfección una entidad multicelular. Es probable incluso que haya un precedente parecido, aunque muchísimo menos radical en la historia de nuestro planeta, eso sí, más
fascinante al ser completamente real, en teoría. El núcleo de nuestras células podría haber sido en el pasado un ser vivo independiente que entró en una relación endosimbiótica con una célula para guardar y acumular el material genético de ambos seres. El ser vivo que antes era el núcleo consiguió, al igual que la mitocondria, protección y estabilidad, y la célula hospedadora obtuvo un lugar en el cual proteger y conservar la pieza más importante de su fisiología, sus genes. Se especula que el endosimbionte que se convirtió en el núcleo celular podría haber sido un virus, lo que se denomina hipótesis de la eucariogénesis viral. Esto apoyado en el hecho de que determinados virus organizan su ADN tal como lo hacen nuestras células y en que existen similitudes importantes en las enzimas que manejan el ADN de ciertas clases de virus y las nuestras. Sin embargo, la hipótesis más aceptada es que podría haber sido una bacteria de la rama de las arqueas, las arqueobacterias. En general, la teoría endosimbiótica es la más aceptada a la hora de explicar el origen de las células eucariotas, aquellas con núcleo y organelas definidas. Otras estructuras aparte de las mencionadas, como los cloroplastos que llevan a cabo la fotosíntesis en las plantas, también fueron en el pasado endosimbiontes, en este caso originados a partir de las cianobacterias. En cualquier caso, tal como las células con mitocondrias obtuvieron una ventaja competitiva muy importante frente a otras células hace miles de millones de años, las células que cuenten con el endosimbionte de la cosa reemplazarían o convertirían toda la vida en nuestro planeta, aunque con una excepción importante. Aparentemente, y según se nos dice en los cómics, la cosa solo es capaz de interactuar con células animales, lo que afortunadamente le impide aprovechar la inmensa mayoría de la biomasa de nuestro planeta, compuesta por plantas, hongos y bacterias. Nunca se explica el porqué de esta limitación, sin embargo podemos suponer que se debe a la composición de la membrana celular animal, que es única entre los seres vivos al poseer grandes cantidades de colesterol. Puede que la presencia de este lípido en la membrana sea un requisito para que las células de la cosa interactúen con la célula que intenta atacar. Esto es algo que de hecho pasa con bacterias y virus reales que dependen del colesterol de la membrana para ingresar a nuestras células. El colesterol es un lípido que le permite a nuestras células tener una membrana celular resistente que sin embargo es capaz de cambiar de forma con relativa facilidad. Para poner esto en contraste, las células de las plantas, los hongos y diversos tipos de bacterias dependen de una pared celular alrededor de sus membranas para que éstas puedan mantener su integridad estructural. En el caso de las plantas, esta pared celular está compuesta de celulosa, material con el que hacemos el papel, y la pared celular fúngica está compuesta de quitina, un polímero de aminoazúcares que también compone el exoesqueleto de los insectos. Ahora, en cuanto a qué tan peligrosa es la cosa según la escala que usamos en este canal, lo cierto es que si este organismo llega al océano, lo cual es bastante probable, es una condena segura para toda la humanidad y para la Tierra en general. Las formas de vida acuáticas servirían de vectores para diseminar la infección por todo el planeta, justo en la puerta de entrada de algunas de las ciudades más importantes del mundo. Cualquier acción militar sería inútil, la cosa podría adoptar la forma de un enjambre de mosquitos para diseminarse fuera del mar o contaminar el agua potable en su forma unicelular. La única forma de contenerla sería en su propio origen, la Antártida, donde está mucho más limitada, pero la verdad sea dicha, no creo que eso haya terminado del todo bien. El desarrollo de un veneno o de una cura contra este organismo sería teóricamente posible. El problema está en que, como hemos visto, investigar a la cosa es peor que jugar con fuego, además de que al poder cambiar radicalmente su expresión genética, es posible que pueda hacerse inmune a lo que sea que la humanidad logre desarrollar. Ya esto colocaría a la cosa en un nivel 8 en nuestra escala. Es una amenaza que fácilmente puede destruir el planeta, pero si recordamos que este ente proviene de quién sabe dónde en el espacio, con quién sabe cuántas civilizaciones destruidas a sus espaldas, le doy a la cosa un 9 sobre 10, destrucción interplanetaria. Y bueno, recuerden que esta es tan solo una teoría y el acercamiento científico que le puedo dar a uno de los seres más exagerados de la ficción, en parte para hacer algo de difusión científica, pero sobre todo para entretenerte, y si lo conseguí, por favor considera suscribirte o darle de comer al algoritmo con un comentario. En fin muchachos, muchas gracias a quienes hayan llegado hasta aquí y por favor recomiéndenme sagas de películas que no sean demasiado extensas para analizar, que no sean 10 películas, 5 cómics y 3 novelas. Recuerden que si quieren apoyarme pueden hacerlo por Patreon. Un saludo especial a quienes ya lo hacen, yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.